Bueno, tenemos un rato para preguntas, comentarios, reflexiones. Sí. Bueno, no sé si es algo de esa. No sé si es una pregunta o una reflexión que también un poquito a partir de las lecturas sugeridas. Pensaba que estos formatos así metafísicos se cuelan incluso en los intentos de salida de eso mismo que producen, ¿no? Que parece ser una tarea permanente, la de localizar lo metafísico impregnado en las formas de pensar, y también, además de permanente, inacabable. En este sentido, pareciera funcionar casi la tarea de despejarse como una especie de motor pulsional distinto, digamos, ¿no? Sí, como tarea es inacabable porque, bueno, Nietzsche decía que nadie puede saltar sobre su propia sombra. La metafísica siempre es nuestra propia sombra. Lo más peligroso que le pasó al psicoanálisis en algún momento, y con independencia de tal o cual corriente, fue la idea de tener una frontera segura, de que teniendo una delimitación conceptual propia, tenían una frontera segura para la identidad propia y además como a salvo de algo así como inmigrantes indeseables, contaminaciones peligrosas y demás, y una idea muy ingenua, digamos, en tanto las cosas, la misma teoría del significante en ese sentido les hubiera podido servir para ver que no podía ser así. Y es inacabable porque efectivamente las cosas retornan en muchos aparentes progresos. Por ejemplo, Lacan coloca en el subjetividad la falta de ser. Habla del hombre como ser sin esencia, ¿no? En vez del ser pleno, la falta de ser, ¿no? Pero ser pleno o falta de ser, el centro sigue en su lugar. Pongo otra cosa en el centro, pero el centro sigue estando, ¿no? Entonces, de pronto sí, me puede aportar eso algún avance en algún aspecto clínico teórico, ¿no? Y además, en la propia experiencia, uno tiene la propia experiencia donde hay cosas que le cambiaron mucho a uno la clínica, no vinieron de otros psicoanalistas, o no solo de otros psicoanalistas. Por ejemplo, qué sé yo, Derrida cambió mucho mi propia clínica, y no es psicoanalista, aunque por supuesto hubo muchos psicoanalistas que la formaron e impactaron sobre ella, ¿no? Así que sí, es un trabajo inacabable. Siguiendo este punto de la inconsistencia. Mi nombre es Martín Barroquia de SAP. Siguiendo este punto de las inconsistencias o de la cosa de metafísica, quería recordar, sin hablar de verdad, pero en el tema de la regresión o de construcción histórica, que vamos transitando también en el análisis, está el comentario de Freud en Construcciones, donde incluso él divide asociaciones que él las cree auténticas y otras que son construcciones que no tienen asociación del paciente pero que tienen efecto terapéutico, como si le dieran valor de verdad, no verdad, pero consistencia al sujeto, y consistencia incluso si fortalece determinados aspectos para abordar otras cosas que la persona en ese momento tenía como inhibidas, ¿no? Quería hacerle ese comentario en relación al tema que usted señaló de la metafísica y de la verdad o valor de verdad, si mejor. Bueno, gracias. Bueno, ese justamente es una cuestión muy interesante allí, porque la construcción, digamos, como concepto clásico, donde aspiraría a la
siempre en la perspectiva del desciframiento de una verdad preexistente, se presta mucho, y efectivamente ahí en el mismo texto de Freud hay oscilaciones interesantes, para una concepción distinta donde se trata de la invención de una historia, ¿no? Donde el psicoanalista puede ayudar al paciente a inventar una historia, a reinventar una historia, a crear, a recrear su historia. Y allí las construcciones tienen un enorme papel. Por ejemplo, en lo que decía Francisco de la resiliencia, ¿no? La cuestión de invención me parece algo muy importante, ¿no? La interpretación, no sé, hoy me gusta más pensarla, puede tener la interpretación cosas de desciframiento, pero a mí me interesa más la interpretación orientada hacia la idea de la invención, de una invención interpretativa que produce efectos liberadores en cuanto a juegos de la diferencia en ese paciente, ¿no? Digamos, contra la metáfora más arqueológica de Freud, de desenterrar una vieja ciudad, ¿no? Pero por lo demás, aunque aún en la arqueología, el trabajo del arqueólogo tiene mucho que ver con tener que hacer interpretaciones y suposiciones, ¿no? Bueno, quería agradecer las intervenciones. Y mi nombre es Claudia Arín. Y bueno, quería brevemente comentar y agradecer algo del orden de una experiencia, que fue la lectura de su último libro, de Andamios, que me produjo un doble efecto que traté de pensar y sigo tratando de pensar posteriormente, que tiene que ver con una conmoción y un alivio al mismo tiempo, ¿no? Dos cuestiones para ver si pudiera volver sobre esto, ¿no? Que lo esbozó recién. Una es esta casi justamente conmoción de pilares, ¿no? En los que basamos nuestro, comillas, edificio teórico, que a veces aparece como tan desgajado de una práctica que va por otros andariveles, y que si tiene que ubicar un punto ahí de que se mantiene vivo, es lo que usted denomina la capacidad de pensar, seguir pensando, y una actitud, ¿no? Psicoanalítica que no separa de una eficacia, ¿no? De una eficacia del hacer, ¿no? De una praxis, que era lo que nombraba Rafael al comienzo. Este es un punto, me parece importante, que me gustaría que pudiera retomar, porque ahí también menciona cuestiones muchas veces desatendidas, que tal vez no sean ruidosas, pero que aparecen en nuestra práctica, como por ejemplo el tema de las inhibiciones, ¿no? Y que con un determinado aparato teórico pasamos de largo, ¿no? Tal vez atendiendo otras cosas, o buscando o enfocando otras cuestiones más ruidosas, ¿no? O que conjugan mejor, o que coherentizan mejor con un centro, ¿no? La otra cuestión es si puede abrir un poquitito más el tema de lo ficcional, porque pareciera que lo ficcional, el valor de lo ficcional, que relacionaba con el jugar, pero con la creación, como no como manifestaciones a las cuales el psicoanálisis se tiene que aplicar, ¿no? Pienso en aquella modo del psicoanálisis aplicado a una obra de Borges, a una obra musical, ¿no? Sino que se trata justamente de la materia prima, ¿no? Con la cual tratamos.
y que justamente ubica no al psicoanálisis en el centro, sino formando parte de tramas que lo exceden, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por el comentario. A ver, sobre la actitud que traté de trabajar en otro libro mío, Futuro por Venir, algo de eso. Sí, me gusta más, me interesa más, es como si yo dijera, lo que me interesa tanto del psicoanálisis no son tanto sus teorizaciones, sino la actitud psicoanalítica me parece algo que las excede y que, bueno, las teorizaciones pueden ser mejores o peores, nos pueden gustar más o menos, qué sé yo, pasan, caen, se mejoran, ¿no? Porque todas esas vicisitudes, pero la actitud psicoanalítica como manera de pensar, ¿no? Creo que yo descubrí esa actitud psicoanalítica cuando leí la interpretación de los sueños a los 23 años, que la leí por mi cuenta, la leí como si fuera una novela. Yo no sabía nada de psicoanálisis, ni siquiera me analizaba, pero creo que ese libro me decidió por este camino, tomar este camino. La actitud psicoanalítica es algo que no es lo mismo que tal o cual teoría en la cual esa actitud finalmente deriva. Es una manera de pensar que por ahí no es fácil de inventariar, de identificar sus rasgos, aunque sería necesario, pero que ¿no? Es cierta manera de jugar con la idea, jugar con las cosas que está muy ligada al juego, creo. Bueno, esto Winnicott también lo desarrolla más cuando dice que el psicoanálisis es una derivación sofisticada del juego temprano. En cuanto a lo ficcional, bueno, es una cosa que estoy trabajando ahora. Lo ficcional enseguida a mí me hace pensar en chicos que en cuanto pueden se ponen el traje del hombre araña, ¿no? O en un pacientito que estaba jugando a Indiana Jones, entró en una sesión, yo le dije, hola Juan, por ejemplo, y me dijo, ¿cómo Juan? Me dijo, yo soy Indiana Jones, ¿no? O una nena que siempre es la princesita, ¿no? O en cosas que a veces llegan a formas publicitarias. El otro día alguien estaba enojado porque no sé qué había, parece que hay pañales que se dicen pañales para princesas y pañales para campeones. Que serían... Bueno, pues, había una crítica un poco moralizante de esa publicidad, no importa, lo que me interesó en el asunto es que ya ahí se presentaba una cosa de ficcionalizada, ¿no? Que no deja de tener su interés. Además, los nenes y las nenas se interesan en ser princesas y campeones de una manera más o menos espontánea, aunque luego les puede ser muy reapropiada institucionalmente, ¿no? Con lo ficcional intento hablar de la dimensión, una dimensión fundamental de nuestra vida y un término más abarcativo que hablar, por ejemplo, de lo imaginario y de lo simbólico. Un psicoanalista es un ser ficcional. Hay primeros, en el psicoanálisis clásico, hay algunos avances hacia lo ficcional, en la novela familiar de Freud, por ejemplo, ese texto tan interesante, pero que, claro, en la lectura de hoy queda un poco acotado porque Freud se empeña en reducir la novela familiar al complejo de Edipo. No ve otra posibilidad de novela que la de novela edípica. Y uno podría decir, bueno, pero hay otras novelas que no son edípicas, hay otros relatos que no son edípicos. Se puede abrir. Por eso hoy hablé de muchos personajes míticos, ¿no? Tomando las enseñanzas de Levi Strauss, de que en realidad no se puede abstraer un mito y decir, este mito es el central, este mito, porque los mitos están todos en red, uno lleva a otro, no hay un mito central del cual deriven los demás, ¿no?
Algún otro texto de Freud también toca el tema de lo ficcional, y además el texto de las teorías sexuales infantiles. Freud llega al borde de una afirmación de esas que arruinan una cierta verdad oficial establecida por él en nombre de una proposición muy interesante, porque de pronto él dice que lo principal de la sexualidad infantil es la construcción de teorías sexuales infantiles, que ya no es la masturbación o la fantasía edípica, sino el armar teorías sexuales. Esas teorías son verdaderas ficciones, pero ficciones en las que el niño cree, y en la medida en que en la ficción se cree, uno crea cosas con la ficción, ¿no? Eso es lo que me interesó de la teoría de la ilusión tan interesante en Winnicott. Todo el mundo, incluido Lacan con su imaginario, presentó la ilusión, el imaginario, como la vana ilusión. Desde siempre es la vana ilusión, que no crea sino castillos que se desvanecen. En cambio, Winnicott dice, al tener la ilusión de que crea, el niño efectivamente crea algo. La ilusión tiene un poder creador per se, ¿no? Que él contrapone a la mera adaptación, lo que sería que el niño se adapte a algo, que el niño pueda crear algo. Crea además lo que ya está ahí. Esa paradoja es fundamental porque con esa Winnicott logra, sin proponérselo, por eso decía de una manera muy inglesa, en esa sencillez, sortear la oposición entre el materialismo y el idealismo. No es ni crear algo que no estaba, lo que sería idealismo, sino ni limitarse a adaptarse a reconocer lo que ya está, lo que sería materialismo bien craso. Es crear lo que ya está. Una cosa que solo un poeta, un artista o un psicoanalista pueden entender, o un filósofo de los contemporáneos, un filósofo de la talla de Derrida o de la talla de un Deleuze pueden entender eso, no un filósofo clásico. Bueno, eso es lo que diría a propósito de este comentario. Más no se puede ampliar esto, lleva su tiempo. Perdón, la resiliencia, que tomó también Francisco, es otro ejemplo, porque la resiliencia, para ser tal, tiene que ser normalmente una construcción ficcional, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, para tomar un ejemplo para mí muy contemporáneo de resiliencia, de gente que salió, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en seres humanos mejores de lo que eran, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero decir ya madres de Plaza de Mayo además es un espacio ficcional, no es un espacio geográfico objetivo, no es un espacio simplemente de mapa. Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo son instituciones bien ficcionales, y esas madres son madres míticas, son como las que bien llamó Marilu Pelento, las Antígonas, ¿no? Marilu Pelento a su manera era, por otra vez, en el psicoanálisis mismo, una especie de Antígona que recordamos, sentimos dolorosamente su ausencia, pero con la felicidad de haberla disfrutado. Bueno, ahí la resiliencia es imposible sin una actividad de ficción. Es como cuando se dice la generación del 90 o la generación de lo que fuera, son entidades. Todo el tiempo los seres humanos vivimos así, generamos esto, o en el peor de los casos nos adaptamos. El psicoanalista es un personaje de ficción. Por ejemplo, hay distintos tipos de psicoanalistas. Está ese personaje de ficción psicoanalítico que siempre usaba el traje gris, ¿no? Ese personaje un poco... Pero el psicoanalista, en otra perspectiva y en una transferencia abierta, no es ni un padre, ni una madre, ni un sustituto. El psicoanalista es un joker, o sea, un comodín, alguien que tiene que poder encarnar los más diversos papeles y personajes.
En el tratamiento de chicos esto es muy notorio, pero en el tratamiento de adultos también está, de otras maneras, o de maneras a veces más solapadas, menos visibles, ¿no? Y para eso el psicoanalista tiene que tener una gran capacidad ficcional, sobre todo cuando parece que no juega, porque tiene que poder jugar, porque cuando parece que no juega, está jugando a que no está, que no es lo mismo que no estar. No es lo mismo la no presencia del que juega a no estar, del que no está y entonces está ausente. Lo que a veces algunos pacientes sienten cuando vienen y nos dicen, tuve 2 entrevistas y me fui, no me decía nada, bueno, no sé, no se encontró, no hubo encuentro allí, ¿no? Bueno, eso. Se me está ocurriendo ahora, escuchando a Ricardo y todo el desarrollo de la teoría de la nueva genealogía y el papel de lo ficcional y Winnicott, me empecé a acordar de otras teorías, otras producciones teóricas, por ejemplo, que me resuenan musicalmente con lo que dice Ricardo. Una es reciente, que es la presentación que hizo Rafael en el Congreso de FEPAL. Va a aparecer en la revista seguramente y se va a poder leer, pero fue presentada acá cuando propone la creación de una realidad psicoanalítica que se construye, una realidad psicoanalítica donde ocurren cosas. No me puedo extender en el tema, por ahí él lo puede explicar un poco más, pero donde ocurren cosas, no sé si lo dice él así o lo digo yo así, ¿no? Del tenor de la magia, donde puede ocurrir cualquier cosa, no en los hechos, sino en un juego, dentro de esa realidad. Y el otro ejemplo que se me ocurre, que hay más, pero son los que se me ocurrieron, es la teoría del campo psicoanalítico de los Paranchet. En la teoría del campo psicoanalítico, el campo bipersonal, luego pluric, etc., pero en principio en el campo bipersonal se constituye cuando entre analista y paciente se construye una fantasía inconsciente, no una fantasía inconsciente kleiniana, lo aclaran, no en la vagina dentada, ni existe, no, pero no es esa la fantasía inconsciente, es otro tipo de fantasía inconsciente que se construye entre 2 personas. Y en ese espacio puede ocurrir cualquier cosa. Sí. Está permitido que ocurra cualquier cosa. Sí. ¿No? Que se juegue a cualquier cosa. Sí. Es muy pertinente para el caso, sí, ¿no? Efectivamente, por excelencia. Sí, porque lo ficcional, además, creo que para ser consecuentes con el pensamiento de Winnicott y de Derrida, no es que salga lo que sale de una mónada, de una cabeza unilateral, surge en algún tipo de entre más de uno, no necesariamente 2 ni 3, pero más de uno, 2, 3 o en un grupo, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que Paz decía hoy sobre lo que debe ser un grupo psicoanalítico en formación permanente, bueno, por ejemplo, o un grupo de chicos, un grupo de amigos, un grupo de pares, bueno. Sí, eso me parece muy... Y con un chico se ve a veces, me hizo acordar eso, una vez a un chico muy renuente, de 8 años, bueno, tengo que abreviar, pero yo decidí inventarle algo, le dije tal cosa de él, le dije una cosa de él que yo supuse y di en el blanco, entonces, y él me dijo, ¿y quién te la contó? Entonces yo le dije, hay un pajarito que viene al balcón y me cuenta lo que vos hiciste, me dice que fuiste a la escuela, o que esto, que lo otro, que le gritaste a tu mamá. Entonces me dijo, ¿qué va a haber tal pajarito? Y le voy a clavar un cuchillo. Pero rechazó la idea de una manera muy racionalista propia de un chico. Los pajaritos, ¿cómo te habla el pajarito? Y le dije, pajarito. Pero después la sesión siguiente, empezó la sesión y al rato él me dijo, ¿y qué te dijo ahora? Sigue la corriente. Claro, empezamos a jugar con el pajarito y él no, es como lo que dice Winnicott, no hay que preguntarle a él, ¿de veras crees en el pajarito? Porque no es delirante el chico.
Yo tampoco creo, pero el pajarito se volvió un objeto que creamos entre los dos, así, porque si no, si él no lo sostenía, el que yo había propuesto se desvanecía y se volvió un elemento para la sesión. Entonces me empezó a decirle al pajarito tal cosa, me empezó a hacer una serie de materiales que de otra manera no surgían, ¿no? Son cosas que se dan, que solo se pueden entender en esa intimidad, que es un término conceptual clave que recién aparece con todo su nombre en Daniel Stern, pero está latente en Winnicott y en algún otro autor. En esa intimidad especial que se da en una sesión, ¿no? En ese sentido, lo de los Balanger implica esa intimidad, justamente, ¿no? Que justamente no se puede poner en palabras, ¿no? Es imposible de poner en palabras, ni falta que hace, ¿no? Bueno, Aldo Melillo, se habló bastante de la resiliencia, entonces me sentí medio obligado. Pero no, en realidad lo que quería decir era que me gustó mucho la idea esta de la nueva genealogía, que de alguna manera a mí se quedó filosóficamente, ¿no? Yo no sé nada de filosofía, sé muy poco, pero en un curso que hice sobre Levinas, la persona que nos dio el curso arrancó desde eso que vos decías de la cuestión del centro que ocupa el ser y la verdad en la genealogía clásica, ¿no? Y el lugar que en cambio ocupa en la filosofía de Levinas el otro que se presenta de entrada, que está ahí siempre, y creo que eso tiene que ver con la cuestión de la resiliencia, porque lo que uno ha aprendido hablando de resiliencia es que la gente que logra hacer desarrollos resilientes de alguna manera han tenido una relación con un otro que le dio algo que si no podía hacer ese desarrollo. Esto se ve siempre, es muy interesante, y creo que también en el caso, el ejemplo de las madres, yo lo puse en uno de los artículos que escribí sobre resiliencia, pero yo lo vinculaba también ahí, más que nada, es decir, a la cuestión grupal, al hecho donde el otro significativo era el conjunto, donde estaban unidos y de alguna manera juntos eran más. Sí, eso en tu texto estaba muy claro, y creo que eso del otro es fundamental, porque lo que es peligroso y sería, ¿no?, hasta reaccionario, digamos, sería hacer de la resiliencia una especie de cualidad personal, individual de alguien, como lo usan a veces los médicos, que enseguida dicen, es muy resiliente si sobrevive una gripe, qué sé yo, una especie de talento o facultad natural de alguien, lo cual enseguida nos devolvería a un individualismo monádico del que es mejor alejarse todo lo posible. Eleonora de Sartre. Leía el título de nuestro simposio, en la vida, la clínica y la formación psicoanalítica, y pensaba que justamente la clínica aparecía entre, ya que hoy hay una vuelta winnicottiana, que daba entre la vida y la formación. Y me vino a la memoria un mínimo ejemplo clínico de un niño que contó su madre, que estaba jugando con el niño le invitaba a ubicarse en una situación edípica, le decía, yo hago de papá, vos hacés de mamá, vos sos, no, yo soy el papá, vos sos la mamá, y los muñecos, diríamos, son los hijos. A lo cual
la madre responde, no, yo no puedo ser, diríamos, tu esposa, yo soy tu mamá. Entonces yo pensaba que mucho de esto está en la clínica como binarismo, diríamos, o uno se pone en un lugar rígido, ¿sí?, no ficcional, puede ser el analista o puede ser, diríamos, el paciente, y que el desafío en nuestra formación es, me pongo acá un poco kleiniana, hincar el diente para que ese binarismo no se torne consistente, entonces no hay creatividad posible. Digo porque algo de lo ficcional a veces se cuela con la realidad y la realidad con lo ficcional. A lo que me estoy refiriendo es, ni todo es pura realidad ni todo es pura ficción. Diríamos esto, por eso me interesaba mucho la opinión respecto a la formación, que es parte de lo que estamos hablando hoy, en su inconsistencia y en su consistencia. Este material me interesa especialmente porque me hace pensar, me recuerda algo que a veces he pensado, que a veces olvidarse de la dimensión lúdica puede hacer caer en interpretaciones un poco literales, no sé si decir literales. Cuando, por ejemplo, una nena dice, cuando sea grande me voy a casar con mi papá, por él mismo trae materiales así. Hay una tendencia que sería muy clásica a tomar eso como, bueno, el real de un deseo edípico, incestuoso, etcétera, todo eso, etcétera, etcétera. Y hay poco de pensar que la nena está jugando, ¿no?, y creando una ficción que le permite a la vez imaginarse como grande ella, ¿no?, y que en realidad la nena en otro nivel es como así como el chico sabe que el osito no está vivo de verdad, pero lo trata como vivo, la nena sabe en un nivel que no se va a casar con el papá y que eso no se puede, pero puede jugar a eso y que a veces algo es tomado como incestuoso al pie de la letra, un poco precluyendo esa dimensión de juego, y eso que decía Diego García Reynoso tan fundamental, que es el nivel renegatorio de la ilusión. Ya sé que esto no se puede, que esto no es verdad, que esto no es así, pero aún así juego a que esto existe, ¿no? Ya sé que no, pero aún así. Diego marcaba muy bien que sin esto no podía haber ningún juego en absoluto. Yo aprendí mucho de esa idea de él y traté de seguirlo impulsando adelante. Bueno, me hizo acordar este material que está muy bien para eso. La madre ahí reacciona de un modo, yo diría, pacato, en el punto que no se puede poner a jugar. Es como si pensara que si juega va a realizar el incesto, cuando en realidad el juego, en todo caso, es la única barrera creativa que podemos tener contra el incesto, si es por eso, ¿no? Sí, es como esa gente que le prohíbe una vez, Marisa estuvo tratando de hacerle entender a un amigo muy políticamente correcto y muy pacifista que un revólver de juguete no era un revólver de verdad, pero él seguía diciendo, al chico no hay que comprarle armas, como si eso fuera un arma, sin darse cuenta que un revólver de juguete es el arma más eficaz para que un chico no se interese en un revólver de verdad, ¿no? Porque si no podemos jugar la violencia, es muy difícil evitar la violencia que no podemos jugar va a ser actuada o va a generar pasajes al acto, ¿no? Así que ahí se ve un terreno muy interesante. Lucas, y terminamos. Bueno, volviendo a esto de la simpatía por algunas versiones de la inconsistencia, me preguntaba algo así como cuál podría ser el juego de imaginar un psicoanálisis futuro, y no podía dejar como no lo puedo acercar de ninguna forma, digamos,
me lo imaginaba ligado al rescate del gesto espontáneo, de alguna forma. Por supuesto que esto es muy escaso, llegar a decir esto deja demasiado en el aire. Entonces me preguntaba cómo lo verías vos, si es que se lo puede vislumbrar de alguna forma. ¿El psicoanálisis futuro? Las transformaciones próximas, ¿en qué sentidos, por ejemplo, podríamos enriquecerlo enriquecer la formación psicoanalítica? Si bien vos también traes bastante con los modelos musicales, por ejemplo, que hoy mismo nombraste, ¿no? Los modelos musicales tengo que agradecerles que, sin que yo me lo imaginara, me vacunaron, podría decirse, porque yo estudié no solo un instrumento, sino como estudié en lo que era el Conservatorio Nacional, lo que hoy es el IUNA, estudié composición, armonía, formas musicales. Entonces, todo eso me vacunó contra por ejemplo, el verbalismo, por ejemplo, un acto imperialista de anexión. ¿Qué lenguaje es otra cosa, ¿no? Es una escritura, una práctica. No sé cómo es, pero el paso y decía, estábamos conversando antes de la reunión, un poco todos, que bueno, el dogmatismo se está derrumbando, descascarando, hablando del dogmatismo en nuestra práctica. Bueno, hay dogmatismo por todos lados, pero ese derrumbe es un derrumbe muy lento, ¿no? Y es un derrumbe que no termina nunca de derrumbarse, pero no obstante está en manos de los jóvenes. Es algo que solo pueden hacer los jóvenes, ¿no? Por eso me violenta mucho a mí aquellas prácticas, aquellas transmisiones que tratan de alinear jóvenes, de que los jóvenes entren en una línea, ¿no? Cosa que se ve mucho en la facultad, en la UBA, y en otros lugares. Pero bueno, hablo del lugar de mis padecimientos principales. Está en manos, no sé qué formas tomará, pero qué formas informales tomará, pero el psicoanálisis sigue siendo algo que está muy vivo, más vivo de lo que creemos, y cuando uno lee Derrida se da cuenta de qué vivo está el psicoanálisis, porque incluso sin el psicoanálisis no habría habido un Derrida en filosofía, ¿no? La deconstrucción no deja de ser una especie de psicoanálisis de la filosofía, aunque Derrida dice que no lo tomemos así. Así que vos sos más joven que yo, así que la respuesta la tenés más de tu lado que del mío. Bueno, vamos a concluir. Yo quiero agradecer muy profundamente a ambos por la mesa excelente, ¿no?, a la cual hemos asistido, y además de sobrepique comprometer a Ricardo para el año que viene para alguna exposición, eso después lo arreglamos, que creo que lo merecen él, nosotros y la cantidad de cosas abiertas para esta exposición. Quedo comprometido. Perfecto. Se ha formado una pareja ficcional. Muchas gracias entonces a ustedes realmente, y nos vemos mañana a las 9.